Bien, punto 2. Proposiciones compuestas básicas. Tenemos a la primera, que sería la negación. Y esta se denota si yo tengo una proposición como P. La negación sería de esta forma. Se le no P. Es decir, que se le asigna, en la negación se le asigna el valor veritativo opuesto. En este caso, de mi proposición P. Bien, hagamos la tabla de verdad para entenderlo mejor. Bien, esta es mi tabla, tengo mi proposición P, mi proposición no P, y los posibles valores de P, que serían verdadero o falso. En este caso, si yo sé que en la negación le tengo que asignar el valor veritativo opuesto, para lo que sería verdadero, el valor opuesto sería falso. Y para el valor falso sería verdadero. Esta sería, en este caso, mi tabla de verdad. Otras formas de llamarla también sería, o de leerlo, mejor dicho, no es cierto que P. En este caso, como la proposición P, ¿no? De ejemplo. Bien, ejemplos. A ver, veamos algunos ejemplos. Vamos a ver acá. Si en caso mi proposición P fuera 5 por 2 igual 10, sabemos que esta proposición es verdadera. Y si nosotros quisiéramos negarla, entonces diríamos que no P no es cierto que 5 por 2 es igual a 10. Nosotros sabemos obviamente que esta proposición en sí sería falsa. Otra forma de denotarla sería de esta forma. 5 por 2 es diferente de 10. Y eso obviamente es falso. Muy bien. Vamos a dejar ahí para que se pueda visualizar la tabla de verdad. Bien, a ver, otra proposición. Q. Por ejemplo, dice, Cusco es la capital del Perú. Sabemos que esta proposición es falsa. Entonces, si aplicamos, ¿no?, la negación, no Q, sería, ¿no? Podemos decir, no es cierto que Cusco, en este caso, es la capital del Perú, o también podríamos decir Cusco no es la capital del Perú. Y esta proposición obviamente es verdadera. Al menos de esta forma ya podemos entender lo que es la negación. Bien, ahora veremos 2.2, la disyunción. Y se denota de la siguiente forma. Se denota con la proposición P y la proposición Q. Y se lee P o Q. Tiene el sentido inclusivo y O. Y vamos a entender mejor esto con su tabla de verdad.
Entonces tenemos la proposición P, la proposición Q y la proposición P o Q. Los valores en este caso de la columna P serían verdadero, verdadero, falso, falso, para ver todas las posibilidades. Y Q tomaría los valores verdadero, falso, verdadero, falso. De esta forma podemos ver, ¿no?, todas las posibilidades en las combinaciones de la disyunción. Ahora, en la disyunción lo que nos dice es que la proposición P o Q es falsa únicamente en el caso en que P y Q son ambas falsas. En cualquier otro caso es verdadera. ¿Eso qué significa? De que cuando P es verdadero y Q es verdadero, P o Q es verdadero. Cuando P es verdadero y Q es falso, quiere decir que también es verdadero. Cuando P es falso y cuando Q es verdadero, significa que P o Q se tomaría el valor de verdadero. Y solo en este caso de que ambas P fuera falso y Q también fuera falso, P o Q sería falso. Solo en el único caso. Muy bien, vamos a ver ejemplo. Tenemos una proposición P que nos dice 7 es menor que 4. Sabemos que esto es falso, obviamente, ¿no? 7 es mayor. Y mi proposición Q, que me dice 9 es mayor que 5. Sabemos que esta proposición es verdadera. P o Q, la proposición compuesta P o Q, me dice entonces 7 es menor que 4 o 9 es mayor que 5. Nosotros sabemos que P, por observación, ¿no?, es falso. Y 9 es mayor que 5, que en referencia a la proposición Q es verdadero. Y al ser falso o verdadero, si nosotros revisamos la tabla, el valor de verdad de P o Q tendría que ser verdadero, porque basta con tener una sola proposición con valor veritativo de verdadero, según lo que corresponde en la tabla, ¿no?, la tabla de verdad. Para que pudiéramos tener el valor de falso, se requiere de que ambos valores veritativos, tanto P o Q, sean falsos, solo en ese caso. Así que basta con tener una proposición verdadera para que todo sea verdadero. Entonces esa es la respuesta en este ejemplo. Muy bien, sigamos. 2.3. La conjunción. Se denota de esta forma. Y se denota de la siguiente forma. Y se lee P y Q. Esa es la forma en la que se lee. Entonces, en la conjunción, lo que tenemos es que esta proposición compuesta solo resulta ser verdadera únicamente cuando las proposiciones P y Q ambas tienen el valor de verdaderas. Basta con que una de las proposiciones sea falsa para que todo el resultado sea falso. Y esto lo vamos a analizar bien en la tabla de verdad. Vamos a hacer la tabla de verdad nuevamente. Tenemos la proposición P, Q, P y Q. Y los valores, ¿no?, los posibles valores. Cuando P es verdadero, Q es verdadero. Cuando P es verdadero, Q falso. Cuando P es falso, Q verdadero. Y cuando P es falso, Q falso.
los posibles valores. Bien, entonces, según lo que nos dice la definición de conjunción, es que necesitamos justamente, ¿no? En el caso de que las dos proposiciones son verdaderas, obviamente va a ser verdadero. Y en los demás casos basta con que haya una proposición del valor veritativo falso y sería todo falso. Entonces, verdadero y falso nos daría falso. Falso y verdadero nos daría falso. Falso y falso, falso. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la proposición P, por ejemplo, 15.012 es múltiplo de 3. Y si analizamos esta proposición, sabemos que es verdadera. Y tenemos ahora la proposición Q. 4 más 7 igual 12. Sabemos que esta proposición es falsa. Y lo que vamos a ver ahora es su proposición compuesta. P y Q. En este caso sería 15.012 es múltiplo de 3 y 4 más 7 igual a 12. Sabemos que en este caso la proposición P es verdadero, que 15.012 es múltiplo de 3. Luego nos queda I, 4 más 7 es igual a 12. Y esta proposición Q es falsa. Por lo tanto tenemos verdadero y falso. Y según la tabla de verdad sabemos que basta con tener un valor veritativo falso para que todo sea falso. Por lo tanto, la respuesta es falso. Ahora vamos a ver 2.3, que sería la condicional. La condicional. Bien. Y se denota de esta forma. P, esta flechita y Q. Es una forma de notarlo. Y se lee P, o mejor dicho, si P, entonces Q. Si P, entonces Q. Esa es la forma en la que se lee para la condicional. Y bien, ¿qué es lo que nos quiere decir, ¿no? En la condicional es que para la proposición compuesta, que es falsa únicamente en el caso en que la proposición P es verdadera y la proposición Q es falsa. Y vamos a entenderlo viendo su tabla de verdad. Muy bien. Tenemos P, tenemos Q. Y la condicional, proposición compuesta, P entonces Q. Y los valores posibles, ¿no? Bien, justamente, ¿no? Para que el único caso en el cual la condicional va a ser falsa es cuando, en este caso P, que viene a ser el antecedente, y Q, que es el consecuente, toman los valores P verdadero y Q falso. Solo en este caso, la condicional, el valor veritativo sería falso. Y en el resto de los casos sería verdadero. Y bueno, ¿no? ¿Esto por qué? Justamente porque si tú tienes una proposición inicial, la cual es verdadera, tú cuando concluyes en la condicional, en este caso Q, no podrías terminar en un valor de falsedad.
porque esto prácticamente haría que todo fuera falso. Es justamente eso lo que es el valor de la condicional. Algunas observaciones que podemos hacer aquí es, según, ¿no? En este caso podemos ver las dos últimas filas. En la tabla de verdad, basta que el antecedente P, en este caso los valores de P, sean falsos para que toda la condicional sea verdadero, independiente del valor consecuente de Q. O sea, basta con que el antecedente sea falso. Otra observación que podemos nosotros hacer es que de la primera fila y la tercera fila, se concluye que es suficiente que el consecuente Q sea, en este caso, verdadero, para que la proposición compuesta de la condicional resulte verdadera, como pueden ver. Otra tercera observación que podemos hacer es que según la última fila, en el caso en que P y Q sean ambas falsas, la condicional va a ser verdadera. Estas son las observaciones, ¿no?, que podemos hacer en la tabla de verdad. Bien, otras formas de leer, ¿no? En este caso la condicional sería P implica Q. También P es una condición suficiente para que Q, en este caso Q, a menos que y la negación de P, no P. Otra forma sería Q es una condición necesaria para que P, y otra vez, es suficiente que P para que Q. Y bueno, esto lo van a entender justamente en algunos ejemplos de lectura para poder ordenar, ¿no? Quién, o identificar quién de estas proposiciones es el antecedente y quién sería el consecuente, y luego poder revisar la tabla de verdad para poder sacar, en este caso, los valores peritativos de la condicional. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos. Voy a mover acá. Ejemplos. Bien. Ahora vamos a ver el primer ejemplo, que sería 2 más 4 igual a 8. 5 es menor que 7. Bien, si nosotros analizamos esto, sabemos que la primera proposición, que sería el antecedente de 2 más 4 igual a 8, esto prácticamente es falso. Y nosotros también sabemos que 5 sí es menor que 7, por lo tanto esto es verdadero. Y nuestra condicional sería falso, entonces verdadero. Y si nosotros revisamos en la tabla de verdad, sabemos que es la tercera fila. En este caso el valor veritativo sería verdadero. Para la A es verdadero. B. 4 menos 1 igual a 3. Entonces 2 a la cuarta menor a 2 al cubo. Bien, ahora
nosotros sabemos que la primera proposición, en este caso el antecedente 4 menos 1 es igual a 3, sí, es verdadero. Entonces, y nuestro condicional, 2 a la cuarta menor que 2 al cubo, sabemos claramente que esto es falso. Por lo tanto, nuestra condicional se resume en verdadero, entonces falso. Y si es verdadero, entonces falso, nosotros lo ubicamos en la segunda fila. Solo para este orden de valores, verdadero, entonces falso, toda la condicional sería falsa. B falsa. Muy bien, voy a borrar acá. ¿Listo? Seguimos. C. A ver, vamos a ver. Dice, si 5 es primo, entonces 51 es un número par. Bien, nosotros por lectura sabemos que esto corresponde a la proposición antecedente y después del entonces, el resto corresponde al consecuente. 5 es primo, sabemos que esto es verdad. Y 51 es un número par, sabemos que esta proposición es falso. Por lo tanto tenemos el orden de verdadero, entonces falso. Y bueno, ¿no? Por la tabla de verdad sabemos que este es el único caso en el cual va a ser todo falso. Bien, según estos ejemplos, siempre guiándote, ¿no?, del orden del antecedente y el consecuente y revisando la tabla de verdad, vas a poder, ¿no?, orientarte de justamente cómo es que se hallan, ¿no?, los valores veritativos en la condicional. Muy bien. Vamos a ver ahora, un problema. Un problema para ejercitar. Bien, el problema dice, ¿no? Yo no me presento al examen de química mañana a menos que lo posterguen una semana. Aquí lo que tenemos que hacer es identificar, ¿no? En la solución vamos a identificar nuestras proposiciones. Tenemos que tener la proposición P y la proposición Q. Para mi proposición P, según este orden, ¿no?, ¿cuál sería? Si dice, yo no me presento al examen de química mañana a menos que lo posterguen una semana. Hay que recordar que en la condicional se dio unas presentaciones o expresiones en forma de lectura. Y la que corresponde es en esta forma. Q a menos que y negación de P. Esa es la forma en la que podemos luego denotarla, ¿no?, en su expresión de condicional. Entonces, Q sería la primera proposición, o la primera expresión, mejor dicho. Y el consecuente, en este caso, el antecedente P. Bien, entonces, Q sería el consecuente. En este caso, la primera proposición que se está mostrando sería Q. Y después dice, a menos que no P. El P prácticamente ese es mi antecedente en el orden, ¿no?, en el orden de la condicional. Entonces, desde esta forma de lectura es donde nosotros vamos a ver el problema.
La primera proposición que se menciona de yo no me presento al examen de química, esa sería en este caso Q. Yo no me presento al examen de química. De química. Muy bien. Mañana. Yo no me presento al examen de química mañana. Y para el análisis de mi antecedente, que sería P, sería la negación de lo que dice, lo posterguen una semana. O sea, no postergarán el examen una semana. Entonces nosotros tenemos el orden de mi proposición P, que es el antecedente, entonces, y mi proposición Q, que es el consecuente. De esta forma, una vez nosotros hemos, ¿no?, organizado la proposición P y la proposición Q, podemos volver a reescribir el enunciado de otra forma, que sería: si no postergan el examen de química una semana, entonces yo no me presento a dicho examen. Mañana. Esta es otra forma de reescribir el problema, siempre identificando en este caso mi proposición P y mi proposición Q, según el orden de antecedente y consecuente. Muy bien. Ahora continuamos. 2.4. La bicondicional. Y se denota de la siguiente forma. Son como dos flechitas apuntando tanto a la proposición P y a la proposición Q. Y se lee: P sí y solo sí Q. Esta es la forma en la que se lee la bicondicional. Y bueno, ¿no?, ¿qué es lo que nos quiere decir en la proposición compuesta bicondicional? Es que esta proposición va a ser verdadera en el caso de que las proposiciones P y Q tengan valores veritativos iguales. Bien, vamos a verlo en la tabla de verdad. Proposición P, proposición Q, proposición compuesta, P sí, solo sí, Q. Listo. Los posibles valores, ¿no? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Bien, entonces en la bicondicional, para que sea verdadera, tiene que tener tanto P y Q los mismos valores veritativos. Y los únicos casos son cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. Solo en ese caso son verdaderas. Y cuando tienen valores veritativos diferentes, entonces es falso. Falso. Bien, otra forma de lectura sería: P es una condición necesaria y suficiente para Q. Bien, veamos unos ejemplos.
Ejemplo, tenemos la proposición P, que se define como 3 menor que 6, la proposición Q, que sería 3 más 2 menor que 6 más 2. Sabemos que la primera proposición P, 3 es menor que 6, sí, es verdadero. Y la segunda proposición, como se le está adicionando 2 a ambos miembros, también es verdadero, se mantiene la desigualdad. Por lo tanto, si nosotros decimos que P, sí y solo si Q, sería de esta forma. P, en este caso que sería 3 menor que 6, si y solo si 3 más 2 es menor que 6 más 2. Sabemos que la proposición P es verdadero. Si solo si. Y que 3 más 2 es menor que 6 más 2, que también es verdadero. Y al ser ambos valores veritativos iguales, porque son verdadero, verdadero, entonces en la bicondicional sería verdadero. Bien, ahora vamos a ver 2.5, la disyunción exclusiva. Se denota de la siguiente forma, como un triangulito en medio de las proposiciones P, o, P y Q. Y se lee o bien P o bien Q. ¿Y qué es lo que nos quiere decir en la disyunción exclusiva? Es que para esta proposición es verdadera solo en los casos en que ambas proposiciones P y Q tengan valores veritativos diferentes. Bien, y para entenderlo vamos a ver la tabla de verdad. Tenemos P, Q y tenemos o bien P o bien Q. Bien, los posibles casos: verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y bien, como les dije, ¿no? En la disyunción exclusiva solo es verdadero en el caso de que las proposiciones P y Q tengan valores veritativos diferentes. Y esos casos se cumplen cuando P toma, por ejemplo, verdadero y Q toma falso. O cuando P es falso y Q es verdadero. Y en el resto de los casos sería falso. Es prácticamente el opuesto, ¿no? De lo que sería la bicondicional. A esto también lo llamamos diferencia simétrica. Simétrica. Y bien, ¿no? Por último, vamos a ver 2.6. Conectivos lógicos. Y estos conectivos lógicos son prácticamente los símbolos de las proposiciones compuestas que hemos visto, como el o, el y, el entonces, sí, solo sí, la negación y la diferencia simétrica.